tal amigos? Bienvenidos a un nuevo programa de Descubriendo la Verdad. Mi nombre es Emanuel Vallejos y estamos presentando en esta oportunidad el programa número 8 de esta serie de estudios bíblicos proféticos sobre el libro de Apocalipsis. Hace varias semanas ya que venimos estudiando el libro de Apocalipsis y ahora vamos a llegar al final del capítulo 3. Estuvimos viendo el mensaje a las 7 iglesias y nos queda la última iglesia por analizar en este programa. Hoy vamos a dedicarlo íntegramente al mensaje a la iglesia en la Odisea. Este es un mensaje muy particular porque nos toca de lleno a nosotros, es la iglesia actual. Estuvimos viendo que las 7 iglesias en realidad son periodos, o los mensajes a las 7 iglesias son mensajes particulares a periodos históricos de la iglesia, desde los primeros siglos hasta nuestros días. La iglesia de Éfeso, que es la iglesia primitiva, es la iglesia apostólica, la que fue formada por los testigos presenciales de Cristo, los apóstoles, ¿sí? hasta el comienzo del año 100 aproximadamente, ¿sí? Lo que fue el siglo primero. Desde el primer siglo hasta el año 325 es la iglesia de Esmirna, ¿sí? Una iglesia perseguida por el Imperio Romano, por la Roma pagana, como le llamamos, ¿no? La Roma de los Césares. Del 325 al 538 tenemos la iglesia de Pérgamo, también persecuciones, pero ya formándose esa unión entre el paganismo y el cristianismo, ¿sí? Desde el 325 al 538 se va formando lo que posteriormente se va a conocer como el papado, ¿sí? O la Iglesia Católica Romana. El pontífice de Roma o el obispo de Roma ocupa el lugar que ocupaban los papas, ¿sí? Y desde el año 538 hasta el año 1798 es la iglesia de Tiatira, una iglesia perseguida ya no por la Roma de los Césares, sino por la Roma papal, una iglesia desterrada en las montañas, en los lugares desérticos, desolados, en Europa, que posteriormente después emigra al Nuevo Mundo, a los Estados Unidos en particular, a través de los puritanos, ¿sí? Y desde el año 1798 al año 1844 está la iglesia de Sardis, una iglesia protestante que está perdiendo ese fuego original que tenía, que era por causa de las persecuciones, ¿sí? Ese fervor, y es necesario un reavivamiento espiritual. Y ese reavivamiento espiritual viene en los años previos a 1844 con la iglesia de Filadelfia del amor fraternal, donde se nos da un mensaje de amonestación basado en la segunda venida de Cristo, ¿sí? Y posteriormente a ese chasco, porque Cristo no vino en el año 1844, hay una iglesia que profundiza las verdades de la palabra de Dios, reconoce la ley de Dios como vigente, los 10 mandamientos, etcétera, etcétera, el santuario celestial, todas doctrinas bíblicas que vuelven a resurgir a partir de este periodo. Y llegamos hasta nuestros días. Estamos en la iglesia del tiempo del fin, la iglesia final. No hay más iglesias después de la Odisea, o sea que Cristo viene pronto. La iglesia de la Odisea representa la iglesia actual, la iglesia presente. Una iglesia que lamentablemente no está cumpliendo su propósito y su cometido. Es una iglesia tibia, que vamos a ver a qué se refiere la tibieza espiritual. Es una iglesia tibia y es una iglesia que está siendo llamada por Dios al arrepentimiento. De eso vamos a hablar en este programa. Este es el programa número 8 de esta serie. No estoy seguro de cuántos programas nos vaya a llevar estudiar el libro Apocalipsis. Obviamente algunos temas van a recibir mayor atención que otros, pero porque hacer un estudio exhaustivo nos llevaría mucho tiempo. Pero sí vamos a dejar los principios básicos asentados para que cualquiera que después quiera estudiarlos en profundidad lo pueda hacer. Así que el programa de hoy trata acerca de la iglesia de la Odisea. Es la iglesia actual, es el protestantismo actual, es el cristianismo en general presente que ha abandonado ciertas verdades particulares y Dios la llama a esta iglesia a volver a esas verdades. Como la Biblia es un sistema
que está todo interconectado, nosotros vamos a ver y a interpretar qué mensaje es el que ha rechazado la iglesia de la Odisea. Hay varios puntos. Uno tiene que ver con cosas que ya hemos hablado, la deidad, tiene que ver con el reconocimiento a Cristo como el Hijo de Dios. Esto tiene que ver con la ley de Dios también. Las iglesias cristianas actuales han rechazado de manera sistemática la ley de Dios. ¿Cómo se puede rechazar la ley de Dios? ¿Cómo puede una iglesia cristiana llamarse una iglesia cristiana rechazando la ley de Dios y enseñando a la gente a violar la ley de Dios? ¿Cómo puede suceder algo así? Sin embargo, eso es lo que nos describe el libro de Apocalipsis. Obviamente que no con una lectura superficial. Si yo leyera la carta a la iglesia de la Odisea con una visión superficial, lo interpretaría a mi antojo, le asignaría los valores que a mí se me ocurran, pero si yo dejo que la Biblia se interprete a sí misma, entonces vamos a ver que esta iglesia de la Odisea ha rechazado a Cristo como el Hijo de Dios y ha rechazado la ley de Dios, ¿sí? Ha rechazado los mandamientos de Dios. Vamos a leer, vamos a empezar entonces con el mensaje a la Odisea. Esto está en Apocalipsis capítulo 3, versículos 14 al 22. Vamos a ir leyendo a poco y vamos a ir avanzando en el análisis. En el versículo 14 dice así: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí, dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Wow, aquí hay muchísimas cosas para analizar. La primera que vamos a mencionar, que dice, he aquí, dice el Amén. Cristo se llama a sí mismo el Amén. ¿Qué significa el Amén? Bueno, Amén es una expresión que utilizamos los cristianos cuando oramos, ¿sí? Esto es generalizado, o sea, es una palabra hebrea que la hemos incorporado a nuestra lengua española, en el caso nuestro, y que forma parte de la liturgia o del ceremonial de prácticamente toda iglesia cristiana. ¿Y qué significa la palabra amén? De hecho, muchos cristianos utilizan la palabra amén sin saber su significado, ¿sí? Cuando oramos, le pedimos algo a Dios, se hace una oración en público, entonces al final pedimos en el nombre de Cristo, porque esa es la forma en que hay que pedir. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré, dijo Cristo. Entonces pedimos en el nombre de Cristo y todos decimos amén, amén. ¿Qué significa amén? Significa así sea, así sea. Y esa expresión así sea está representada en Cristo por varios motivos. Uno de ellos es porque Cristo pone en práctica las obras de su Padre, que su Padre le dice. Cuando Cristo estaba acá en la tierra, Él sanaba a la gente y la gente ponía sus ojos en Cristo. Y Cristo les decía que las obras que Él hacía era porque Dios moraba en Él y Dios le daba el poder para hacer esas obras, que era el poder de Dios, que Dios le daba su espíritu. De hecho, Cristo fue ungido con el espíritu de Jehová, nos dice en Isaías. Eso fue en ocasión de su bautismo. Cuando Él se bautizó, el espíritu del Señor descendió sobre Él. Y Él fue ungido y recibió poder. Y todas las obras que Él hacía, dice que no obraba por su propia cuenta, sino que el Padre que moraba en Él hacía las obras. Y cuando Él hablaba acerca de por qué hacía lo que hacía, Él expresaba lo siguiente: yo hago todo lo que a mi Padre le agrada. Yo hago todo lo que a mi Padre le agrada. Es decir, las obras de Cristo son un reflejo del carácter de Dios, son un reflejo del amor de Dios. Por eso Cristo era Dios manifestado en carne, porque nos estaba mostrando en carne, es decir, un cuerpo humano, el amor de Dios por nosotros. Todas esas sanaciones, esos milagros, toda esa compasión expresada por Cristo a las clases humildes, a las personas sufrientes y también a aquellos que estaban sufriendo en los palacios, como podía ser el caso de Zaqueo, ¿sí? Sin distinción de clases, sin hacer acepción de personas, sin mirar con desprecio al enfermo o al leproso o al extranjero. Toda esa compasión que Cristo presentó
al mundo, porque no vino simplemente para salvar a un pueblo, vino para salvar a las naciones. Él es el deseado de todas las naciones. ¿Qué significa el deseado de todas las naciones? Es lo que necesita el mundo, es lo que desea el mundo, aunque no lo sepa. Aunque probablemente estés escuchando este programa y no seas cristiano, no seas religioso y pienses que no necesitas a Cristo, eso que vos estás buscando en la música, en el deporte, en el sexo, en el dinero, en el estudio, en lo que fuera, eso que estás buscando, que supuestamente te tiene que llenar y completar, no lo vas a encontrar ahí, porque lo que realmente necesitas es un Salvador. Es alguien que te ame y que haya muerto por tus pecados y que te dé la posibilidad de vivir una vida nueva. Y ese es Cristo. Cristo es el deseado de todas las naciones. Todo eso que hizo Cristo era para reflejar el amor de Dios. Entonces, cuando la Biblia dice, Él es el amén, es porque Cristo hace todo lo que el Padre dice. Cuando el Padre dice que la tierra produzca árboles, que las aguas produzcan peces, que todo sea, Él dijo y fue hecho. El Padre dijo y el Hijo lo llevó a la acción. El Hijo creó juntamente con el Padre. Tanto en la obra de la creación, Cristo participó con el Padre, lo vamos a ver ahora en los versículos siguientes, y también aquí en la tierra como Salvador y como Mesías, hizo toda la obra que el Padre le dijo que hiciera. Cristo simplemente cumplió la voluntad del Padre. Cuando estaba en el Getsemaní, agonizando, porque los pecados del mundo estaban siendo puestos sobre él, y él estaba sintiendo la separación de su Padre, él exclamó, que no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. No se haga mi voluntad, sino la tuya. O sea que siempre, aún en su muerte, Cristo estaba cumpliendo la voluntad del Padre. Y también Él obviamente se ofreció voluntariamente. Era su deseo morir por el ser humano caído. Entonces, ¿qué significa el amén? Significa poner en práctica la obra de Dios, poner en práctica la voluntad de Dios. ¿De qué sirve que sepamos cuál es la voluntad de Dios si no la ponemos en práctica? Si no lo practicamos en nuestra vida diaria. ¿Por qué Cristo se llama el amén? Porque Él es el poder de Dios para cumplir la voluntad del Padre. En el mundo cristiano se enseña hoy en día que nosotros no podemos cumplir la ley de Dios, que nosotros no podemos guardar los mandamientos de Dios. Pero la Biblia dice que Cristo es el amén. Sí que se puede cumplir la ley de Dios. En Cristo sí que todo lo podemos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese todo no se refiere al progreso mundanal, no se refiere a la prosperidad económica. Ese todo lo puedo en Cristo que me fortalece, se refiere al progreso espiritual de la vida cristiana, a la santidad. Si todo lo puedo en Cristo que me fortalece no lo aplicamos a la santidad y a la vida cristiana, entonces de nada nos sirve que lo apliquemos a cualquier otra cosa, como se enseña en las iglesias de la prosperidad. De nada nos sirve. Entonces vamos a ver qué significa el amén. Vamos a ir a 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 20, que nos dice lo siguiente. 2 de Corintios, capítulo 1, versículo... Vamos a leer un poquito antes, ¿sí? Versículo 18 al 20. Dice así el apóstol Pablo. Antes, Dios fiel sabe que nuestra palabra para con vosotros no es sí y no. El apóstol Pablo les dice a los corintios que ellos no andan con un doble discurso. No es sí y no. No es sí y no. En el cristianismo nosotros no podemos tener un sí y no, que tu sí sea sí, que tu no sea no. O sea, no podemos andar con una doble vara, ¿sí? Tenemos que creer a Dios, tenemos que creer en sus promesas, tenemos que obrar conforme a su palabra. Y Pablo les dice, nuestro comportamiento no fue sí y no, no fue algo cambiante, que según la circunstancia va cambiando de parecer. Dice, antes... versículo 19, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que por nosotros ha sido entre vosotros predicado, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él,
porque todas las promesas de Dios son en Él sí, y en Él amén, por nosotros, a gloria a Dios. Es decir, no se puede ser sí y no, porque los que están en Cristo, que es el amén, que es el poder de Dios para cumplir su palabra, cumplir su voluntad y cumplir su ley, no pueden andar con sí y no, sino que somos sí en Cristo en el amén. ¿Sí? Entonces, volviendo al libro de Apocalipsis, vemos que Cristo se pone como el amén porque le quiere decir a esta iglesia tibia que se deje de dar vueltas, que se deje de fluctuar entre dos pensamientos. Si Jehová es Dios, sírvanle. Y si Baal, id en pos de él. Pero no se puede estar sirviendo a dos señores. No se puede estar fluctuando entre dos pensamientos. Si somos cristianos y aceptamos la Biblia como regla de fe, aceptémosla completa, no rechacemos una parte. Este es un mensaje al mundo cristiano en general. Es un mensaje al mundo adventista en particular. Hay muchas cosas que son puntualmente para el pueblo adventista, que está tibio. Pero yo voy a hacer el mensaje general, porque hay muchos cristianos de muchas denominaciones escuchando este mensaje. Este mensaje es: dejen de decir la Biblia es palabra de Dios y después cuando Dios nos pide que cumplamos su palabra la rechazamos. No, eso ya no es palabra de Dios, eso está abolido, eso está clavado en la cruz. Ese es el Antiguo Testamento. El sábado era para los judíos. Eso es mentira, hermanos. Ya lo estuvimos viendo en el capítulo 1. En el capítulo 1 aparece el día del Señor y ahora vamos a ver que la ley de Dios vuelve a aparecer en el mensaje a la Odisea. Todos estos mensajes están entrelazados entre sí. ¿Sí? No podemos sacar una parte. Como bien dijo mi hermano, Daniel Benjar, en uno de sus videos, que le mando un saludo, la Biblia no es un menú en el cual nosotros llegamos a un restaurante y pedimos el menú y vemos todo lo que hay y elegimos lo que nos agrada y pedimos eso y lo demás lo rechazamos. La Biblia no es así. La Biblia es toda la palabra de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La Biblia es toda. Y Pablo nos dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar y redarguir. Toda escritura. No podemos rechazar una parte. Y eso es lo que está haciendo el mundo cristiano hoy en día. Rechaza la parte que no le conviene. La parte que no quiere obedecer, la rechaza. ¿Sí? Entonces vemos 10 mandamientos. Y ellos dicen, bueno, hay 9 que voy a guardar, pero hay uno que voy a rechazar. ¿Por qué? Por la tradición. ¿Por qué? Porque si no tengo que pedir un día en el trabajo. ¿Por qué? Porque si no el pastor me va a decir que soy legalista. ¿Por qué? Etcétera, etcétera, etcétera. Pero el escrito dice que los mandamientos son 10 y que tenemos que obedecer 10 mandamientos. Entonces vamos a ver que por ahí va la cosa con el mensaje a la Odisea. Otra de las cosas que presenta es que es el testigo fiel y verdadero. ¿Qué significa que es el testigo fiel y verdadero? Que su palabra, fíjense, esto es muy interesante, la palabra de Cristo no solamente está avalada por Él mismo, sino que Él tiene un segundo testigo. Por eso el testigo es fiel y verdadero. Porque el testimonio no puede validarse por el testimonio de una sola persona. Tiene que haber por lo menos 2 testigos. Eso lo podemos ver en Juan capítulo 8. Juan capítulo 8, versículo 14 nos dice así: respondió Jesús y díjoles: aunque yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy, mas vosotros no sabéis de dónde vengo y a dónde voy. Vosotros, según la carne juzgáis, mas yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Wow, esto se complementa con lo que venimos hablando acerca del amén. Cristo dice que Él no es solo. Y esto, hermanos, no vamos a entrar ahora porque se nos va a hacer muy largo, pero esto tiene que ver con la deidad. Esto tiene que ver con el reconocimiento de Cristo como el Hijo de Dios, no como parte de una Trinidad. Él dice, yo no soy solo. Eso echa por tierra la idea del unitarismo que trata de presentar a Cristo como una mera manifestación del Padre, como que es el mismo Padre que bajó, o es el mismo Dios que bajó y se hizo hombre. Entonces dicen, bueno, Dios es uno,
Cristo es Dios, es el mismo Dios único, por lo tanto es una sola persona. El Padre y el Hijo son la misma persona. Eso es lo que dice el unitarismo. Este pasaje ya echa por tierra esa cuestión. ¿Por qué? Porque dice yo no soy solo. Cristo dice yo no soy solo, sino que soy yo y el Padre que me envió. Y también echa por tierra el trinitarismo. ¿Por qué? Porque el trinitarismo dice que hay tres personas. Cristo tendría que haber dicho acá, yo no soy solo, sino que soy yo, el Padre y el Espíritu Santo. Pero no dijo eso. Él dice, yo no soy solo, sino que soy yo y mi Padre. ¿Y el testimonio de cuántos? De dos personas es verdadero. Cristo es el testigo fiel porque Él no está solo, sino que Él testifica y el Padre testifica. Hay dos testigos que nos dicen quién es Cristo. ¿Y quién es Cristo? Es el Hijo de Dios. Las iglesias cristianas rechazan este mensaje, por eso están laodicenses, por eso están tibios, rechazan que Jesucristo es el Hijo literal de Dios y que el Padre es Dios, es el Padre de Cristo y que Cristo es el Hijo de Dios. Rechazan esta verdad. Por eso Cristo les habla como el Amén, como el testigo fiel y verdadero, y ahora les dice algo más. Es el principio de la creación de Dios. Y este pasaje ha llevado a muchos a confundirse y a decir que Cristo es un ser creado. Algo totalmente ajeno a las Escrituras. Nunca van a encontrar una expresión que diga el Hijo creado de Dios. Jamás. Pero sí la Biblia dice el Hijo engendrado de Dios. Tú eres mi Hijo unigénito. ¿Sí? Y la Biblia lo llama el Hijo engendrado. Tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones. O sea, Cristo es el unigénito de Dios porque comparte con el Padre su propia naturaleza. Pero muchos dicen, bueno, Cristo es un ser creado porque acá dice el principio de la creación de Dios. ¿A qué se refiere esa expresión? Vamos a leerlo en Colosenses, capítulo 1. En Colosenses capítulo 1 hay una expresión semejante, o sea, se refiere exactamente a lo mismo. Pero vamos a ver por qué justamente esa expresión excluye a Cristo de la creación. Cristo nunca puede ser un ser creado porque Él es antes de toda creación. Él es el principio de la creación de Dios. ¿Qué significa el principio? El principio es el arjé. El arjé es la motivación fundamental por la cual todo lo que vino a existir, vino a existir. Sin Él, nada de lo que fue hecho hubiera sido hecho. Así lo expresa Juan. O sea, Cristo es el principio de la creación no porque fuera creado por el Padre, sino que todo lo que creó el Padre lo creó por medio de Cristo. Y sin Él, nada de lo que se hubiera creado, se hubiera creado. Entonces, Colosenses lo expresa de la siguiente manera, en el capítulo 1, versículo 15 al 17. Dice así, el cual, hablando de Cristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, o acá dice de toda criatura, pero es lo mismo. El primogénito de toda creación. ¿Significa esto que Cristo fue creado por Dios? Entonces tendríamos que decir, bueno, Cristo es el primogénito de toda creación porque Él fue creado, el primer ser creado por Dios. Pero Pablo no dice eso. Pablo dice que es el primogénito de toda creación, ¿por qué? Porque por Él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y que están en la tierra. ¿Por qué Cristo es el primogénito de toda creación? ¿Por qué Cristo es el principio de la creación de Dios? Porque por Él fueron creadas todas las cosas que están en la tierra. Si todas las cosas que fueron creadas por Él, significa que Él nunca puede ser creado. ¿Saben lo que tuvieron que hacer los testigos de Jehová para poder cambiar este aspecto? Con todo el amor y el respeto que yo tengo y siento hacia los testigos de Jehová por su labor de difusión, etcétera, etcétera. Pero están en un error doctrinal con respecto a esto. ¿Qué tuvieron que hacer los testigos de Jehová? Tuvieron que agregar la palabra otra, ¿no? Porque acá nos dice, en el versículo 16, porque por Él fueron creadas todas las cosas, pero ellos pusieron todas las otras cosas, poniendo a Cristo como ser creado. Agregaron una palabra a la Biblia y eso está prohibido, señores. Agregaron una palabra no para armonizar el texto, para darle mejor comprensión, no. Agregaron una palabra para cambiar el texto. El versículo 16 dice, porque por Él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por Él y para Él.
y Él es antes de todas las cosas y por Él todas las cosas subsisten. Este pasaje nos muestra que si Cristo es antes de toda la creación, Él no puede ser nunca parte de la creación. Él es el principio por el cual todas las cosas vinieron a ser creadas. Por eso es que Cristo es el amén, el testigo fiel y el principio de la creación de Dios. Fíjense qué presentación de Cristo, cuántas verdades presentadas simplemente en este pasaje. Pero vamos a avanzar un poquito más, porque dice así, el versículo 15 y 16, y este es un poco el centro o la descripción fundamental de la iglesia de la Odisea. Dice así: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fuese frío o caliente, mas porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Una expresión gráfica, muy gráfica, acerca de la condición de la iglesia de los últimos días. Acá en Argentina, en prácticamente toda la región, se acostumbra a tomar muchas bebidas frías, en algunos casos. Creo que en todas partes del mundo es igual, pero con diferente tipo de bebidas. Pero las bebidas se toman frías. Si es un refresco, se toma frío. Uno va a un comercio, yo en mi caso no, porque no tomo refresco ni gaseosa ni nada de eso. Realmente creo que es bastante insalubre. Pero si uno fuera a un comercio, ¿no?, y ve a la gente que agarra, ya sea que compres agua mineral o gaseosa o jugo, va a las heladeras. Hay jugos también, hay aguas también en las góndolas, en los estantes, pero la gente no va ahí, la gente va a las heladeras, porque las bebidas se toman frías o se toman calientes. En el caso del invierno, acá se toma mucho mate, se toma mucho café, se toma mucho té, se toman sopas, pero todo tiene que estar caliente. Todo tiene que estar caliente. No se puede tomar tibio. Tibio nadie toma nada. O tomamos frío o tomamos caliente. Pero tibio es repulsivo. Tibio es algo vomitivo. Es nauseabundo. La Biblia lo presenta como algo que se desecha. Entonces Dios dice, esta iglesia no es ni fría ni caliente, ojalá fuera fría o caliente. Y aquí empieza una especie de confusión. A veces es fácil comprender lo que representaría el calor. El calor representaría el fuego, ¿no?, que Jeremías dice, yo siento como un fuego en mis huesos. Yo no voy a hablar más de la palabra, dice Jeremías. Yo dije, yo no voy a hablar más, pero sentí un fuego en mis huesos que me llevó a hablar. O sea, el fuego también representa al Pentecostés, que descendieron lenguas de fuego, ¿no?, y recibieron poder para predicar. El calor, sin duda, hace referencia a un cristiano fervoroso, activo, que está constantemente haciendo una obra en pro de la salvación de los que lo rodean. O sea, ojalá fuéramos calientes. Pero después está el frío. Y mucha gente ha llegado a pensar que la frialdad se refiere a la gente que está en el mundo, abiertamente en apostasía, en rebelión contra Dios. Pero de ninguna manera Dios diría ojalá fuera frío o caliente. De ninguna manera Él preferiría que nosotros estuviéramos abiertamente en rebelión contra Él. Porque una persona que está abiertamente en rebelión, si bien puede arrepentirse, y probablemente tenga más posibilidad de arrepentirse que el tibio, estaría perdido de todas maneras si no se arrepiente. Entonces, ¿qué representa el frío? El frío representa el cristiano que cree en Dios, que no tiene el fervor del caliente, que no tiene la actividad del caliente, pero que sin embargo en su corazón él sabe que necesita de Dios para reformarse. Quizá sus obras no sean tan efusivas como la del caliente, pero él sabe en su corazón que necesita que Dios lo ayude a mejorar sus obras. En esa condición hay esperanza. ¿Por qué? Hay más esperanza que en el tibio. ¿Por qué? Porque esa persona reconoce su condición, reconoce que necesita de Dios. Es un cristiano, sabe de la palabra de Dios, pero le falta más consagración, y él lo sabe.
y esa necesidad y esa conciencia de su falta le capacita para ir a Dios y rogar a Dios que le dé santidad, ¿no? Como podríamos mencionar la oración de Salmo 51, la oración de David. Límpiame con hisopo, seré limpio, ¿no? Purifícame. Entonces, ¿cuál es la condición del tibio? La condición del tibio es alguien que cree que está bien, cree que es cristiano, cree que su vida es ejemplar y no se da cuenta de que su condición es la peor de todas. Evidentemente, tanto el frío, el caliente y el tibio en ningún caso se está refiriendo a la gente del mundo, se está refiriendo a la gente de la iglesia, se está refiriendo al mundo cristiano. Y estas tres clases de personas hay en el mundo cristiano. Están los calientes, están los fríos, que se dan cuenta de su necesidad, y están los tibios, que no se dan cuenta de su necesidad. Que están tan perdidos como si estuvieran en el mundo, pero que ellos creen para sí mismos que son grandes ejemplos para la sociedad. Sin embargo, llevan una vida tibia, despreocupada. Están en la iglesia y piensan que por estar en la iglesia son salvos, cuando en realidad sus vidas no dan testimonio real de la salvación. Porque la salvación no es simplemente una palabra mágica, ¿no? Como se dice, se hace una oración de fe y ya sos salvo. No, la salvación es un estado constante en el cual debemos velar. Por eso se compara la vida cristiana con una carrera, ¿sí? Con una carrera, con una lucha espiritual. Por eso se nos habla de yelmo, se nos habla de espada, se nos habla de escudo, se nos habla de lucha espiritual, no de un descanso espiritual, ¿sí? Tenemos que luchar ardientemente por la fe que una vez fue dada a los santos, tenemos que velar en oración, por eso se nos habla de velar. Sin embargo, esta iglesia está dormida en un sueño fatal pensando que son salvos, sin embargo, están perdidos, a menos que se arrepientan. Esa es la iglesia de la Odisea. Ojalá fuera frío o caliente, pero esta iglesia es tibia. Ahora vamos a ver qué representa esa tibieza. Nos dice en el versículo 17 y 18, porque tú dices, yo soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa, y no conoces que tú eres un cuitado y miserable y pobre y ciego y desnudo. O sea, ¿él qué piensa? Yo soy rico y me he enriquecido, no tengo necesidad de nada. Es la peor condición, hermanos. Cuando pensamos eso, es la peor condición, porque si no tenemos necesidad, entonces no vamos a buscar a Cristo, no vamos a buscar al Salvador, y vamos a perdernos. Esa es la peor condición, no tenemos necesidad de nada. Dice, versículo 18, yo te amonesto que de mi compresor afinado en fuego, para que seas hecho rico y seas vestido de vestiduras blancas, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. Antes de entrar en eso, vamos a mencionar simplemente el estado de la Odisea, que piensa que es rico, pero es un pobre, miserable, ciego y desnudo. Él piensa que es rico. Hay una parábola en Lucas capítulo 12, versículos 15 al 21, no la vamos a leer ahora por cuestión de tiempo, ustedes la pueden leer, donde se menciona de un hombre que hizo muchas ganancias, cosechó muchos frutos, tuvo buenas cosechas, se enriqueció, ya no tenía dónde guardar tantas riquezas que tenía, así que decidió derribar su granero y construir graneros más grandes. Y una vez que construyó todo eso, dijo, bueno, ahora voy a descansar, ahora voy a reposar y voy a disfrutar de las ganancias que he producido. Y la Biblia dice que esa misma noche que él dijo eso, fueron a pedir su alma. O sea, él iba a morir y esas riquezas iban a quedar para otro. Entonces Cristo les dice, no procuren ser ricos según el mundo, no acumulen riquezas de este mundo, sino que traten de ser ricos para con Dios, para con Dios. ¿Cuál es la riqueza para con Dios? La salvación, hermanos. La salvación. El reino de los cielos es como un tesoro que alguien escondió en un campo. Y viniendo alguien encontrando ese tesoro, primero lo enterró, vendió todo lo que tenía y después fue y compró ese campo.
¿Por qué? Porque el campo era valioso no por el campo en sí, sino por el tesoro que había dentro. El campo es la palabra, el tesoro es la salvación, el tesoro es Jesucristo, nuestra salvación. Entonces no podemos poner por encima de nuestra salvación las riquezas, las preocupaciones del mundo, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con la vida cotidiana, porque todas las cosas nos son garantizadas si ponemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Pero vamos a ver que en los versículos 17 y 18 se nos dice que es un cuitado, miserable, pobre, ciego y desnudo, la iglesia de la Odisea. Entonces Dios le dice que compre oro afinado en fuego para que sea rico, que tenga vestiduras blancas, que se ponga vestiduras blancas, que ya habíamos visto en Apocalipsis 19:8 que las vestiduras de lino blanco representan las acciones justas de los santos, las buenas obras, ¿sí? Buenas obras que muchas veces son confundidas, ¿no?, con legalismo. En realidad el legalismo es tratar de ser salvos por las obras, pero la justificación por la fe verdadera nos dice que una vez que somos justificados por Cristo, nuestras obras testifican de esa justificación. Tenemos buenas obras. Que el mundo vea vuestras buenas obras, dice en Mateo capítulo 5. Entonces, nos pide que compremos oro afinado en fuego, que nos vistamos con vestiduras blancas para que no se descubra la vergüenza de nuestra desnudez, y que compremos colirio para nuestros ojos para que podamos ver. Tres cosas. ¿Dónde están estas tres cosas juntas en la Biblia, en el Antiguo Testamento? Primero, antes de ir a ese pasaje que vamos a ver que es el centro de la cuestión del mensaje a la Odisea, déjenme mencionarles que cuando se habla de la desnudez hace referencia al Génesis, cuando Adán y Eva comieron del fruto, fueron abiertos sus ojos y se que vieron que estaban desnudos, entonces cosieron para sí delantales con hojas de higuera. Y fue Cristo y los cubrió con el manto de pieles del Cordero, la justificación por la fe. Todo lo que hagamos nosotros como seres humanos para tratar de autojustificarnos no sirve. Son como hojas de higuera. Necesitamos el manto de justicia que Cristo nos da. Necesitamos ser cubierta nuestra desnudez por un manto que Él nos da, no que nosotros hagamos. ¿Qué es el manto que nosotros hagamos? Nuestros años de iglesia, nuestra experiencia, nuestros estudios, nuestro dinero, nuestra capacidad de hablar, lo que fuera. Eso no sirve de nada, eso no nos justifica. No nos justifica para con Dios. Lo único que nos justifica es el manto de justicia de Cristo. Y lo tenemos que conseguir. Tenemos que pedirle a Dios que nos cubra con su justicia, que nos limpie con la sangre del Cordero, con la sangre de su Hijo, creerlo por la fe y después vivir una vida nueva de acuerdo a esa fe. Y bueno, se mencionan estas tres cosas: oro, vestiduras blancas y colirio para poder ver. ¿Dónde podemos encontrar esas tres cosas en el mismo contexto, en el mismo pasaje? Vamos a ir a Salmos, capítulo 19, y vamos a ver que sorprendentemente este pasaje habla de lo que hemos estado mencionando hace un rato. La iglesia moderna, la iglesia cristiana moderna ha rechazado la ley de Dios, ha rechazado la ley de Dios. Dicen, no, Cristo clavó la ley en el madero, ya no estamos obligados a cumplir la ley. Imagínense ustedes eso, cristianos peligrosísimos, porque no matarás, no estamos obligados a cumplir la ley. No robarás, no estamos obligados a cumplir la ley. O sea que podemos ir a una iglesia, nos pueden matar y robar, pueden darnos falso testimonio, cometer adulterio, etcétera, etcétera. No. Ellos dicen, no estamos obligados a cumplir uno de los 10 mandamientos. Solamente uno, nuestro problema es con uno. Los otros sí los cumplimos, pero hay uno que nosotros no queremos cumplir. ¿Por qué? Porque Cristo lo clavó en la cruz. Mentira, la ley de Dios es eterna. Y no solamente que es eterna, sino que nos ayuda a nosotros en la santidad. Y el apóstol Santiago nos dice que el que guarda toda la ley pero ofende un solo punto, se hace culpable de todo. Por eso Satanás, ¿qué hizo? Sacó un punto de la ley. Sacó un punto de la ley, el sábado. Vamos a leer Salmos capítulo 19, versículo del 7 al 14, dice: la ley de Jehová es perfecta, que vuelve el alma, que cambia el alma, ¿no? Convierte el alma, dicen otras versiones. El testimonio de Jehová, fiel, que hace sabio al pequeño, hace sabio al sencillo. La ley de Jehová, el testimonio de Jehová, a la ley y al testimonio, si no dice conforme a esto es porque no le ha amanecido. ¿Qué es la ley y el testimonio? La ley, los libros de Moisés,
el testimonio, los profetas, ¿sí? Esto es lo que convierte el alma y hace sabio al sencillo. La Odisea está con Cristo afuera porque ha rechazado la ley de Dios. Entonces dice, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. ¿Cómo puede ser que los mandamientos que alegran el corazón eran contra el hombre y que eran una maldición? Así dicen los cristianos, no, no, la ley era una maldición, por eso Cristo sacó la maldición de la ley. ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¿Cómo han llegado los cristianos a esas conclusiones? La ley que alegra el corazón, ¿sí?, que hace sabio al sencillo, resulta que era una maldición. ¡Qué locura! Con razón Pedro dice que Pablo escribió algunas cosas difíciles de entender, las cuales los indoctos tuercen para su propia perdición. Qué fácil que es torcer las palabras de Pablo, y qué fácil es aceptada esa palabra torcida. Sin embargo, los que no hemos rechazado toda la Biblia, ¿no?, vamos a ver que la ley de Dios es perfecta, que convierte al sencillo, nos hace sabios. Y dice así, los mandamientos de Jehová, verso 8, son rectos que alegran el corazón. El precepto de Jehová puro, que alumbra los ojos. Primer punto, colirio para que veas. La ley de Jehová, ¿qué hace? Alumbra los ojos. Te mando que compres colirio para que veas. Vamos a seguir, dice, el temor de Jehová limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. Segundo punto, oro. Te aconsejo que compres oro. ¿Sí? La ley de Jehová es más preciosa que el oro. Alumbra los ojos y es más preciosa que el oro. ¿Queremos ser ricos? ¿Queremos dejar de ser laodicense? Entonces dejemos de rechazar la palabra de Dios. Dejemos de rechazar la ley de Jehová. ¿Sí? Vamos a seguir avanzando porque nos falta otra cosa, las vestiduras blancas. Dice, y dulce más que la miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. En guardar la ley hay grande galardón. Los errores, ¿quién los entenderá? Líbrame de los que me son ocultos. ¿Cómo se va a perfeccionar la iglesia? ¿Cómo va a ser reprendida la iglesia si ha desechado la ley de Jehová, con la cual los errores son manifiestos? Con la cual los errores son mostrados para que nos limpiemos con la sangre de Cristo. ¿Acaso la ley no es el espejo del cual habla Santiago, en el cual nos miramos en esa perfecta ley de la libertad y somos limpiados con la sangre de Cristo? ¿Acaso no era esa la función de la ley? Mostrarnos cuál es el camino para que por la fe en Cristo podamos guardar sus mandamientos. Entonces dice el versículo 13, detén asimismo a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Acá están las vestiduras blancas, acá está la limpieza. Dice, entonces seré íntegro y seré libre de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. El mensaje a la iglesia de la Odisea, hermanos, nos presenta la necesidad de la iglesia moderna de volver a la palabra de Dios, de aceptar los mandamientos de Dios que fueron rechazados por el cristianismo apóstata, que en realidad lo rechazó primeramente la iglesia católica, y después las iglesias protestantes también rechazaron la ley de Dios. Pero el primer cambio que se hizo del sábado al domingo, rechazando el sábado como una reliquia del judaísmo, lo hizo la iglesia católica. No lo hizo Cristo, no lo hicieron los apóstoles, los primeros cristianos primitivos guardaban el sábado, sino que fue la iglesia católica la que rechazó el sábado, rechazó parte de la ley de Dios, así rechazando la ley completa, porque el que rechaza un punto se hace culpable de todos. No tardó después en introducirse el culto a las imágenes y todo lo demás. Entonces, volviendo, hermanos, a Apocalipsis, al mensaje a la Odisea, vamos a ver cómo termina este mensaje. Ya estamos sobre la hora, creo que me pasé un poquito, pero vamos a terminarlo ya. Dice, versículo 19 de Apocalipsis 3, yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Hemos de ponernos tristes por la reprensión? No. ¿Por qué? Porque Dios castiga y reprende a los que ama. A los que ama.
Yo cuando era niño iba a trabajar con mi padre y él llevaba muchos empleados a trabajar en la construcción. Yo era un empleado más. Y yo veía que él me retaba a mí, ¿no? Y me reprendía. Yo veía que a otros quizá les dejaba pasar ciertas cosas. Entonces una vez le pregunté y le dije, ¿por qué me retas a mí y a los demás no los retas? Y él me dijo, es que vos sos mi hijo. Si los demás no quieren aprender, allá ellos, pero yo quiero que vos aprendas, porque vos sos mi hijo. Entonces, a veces vemos las reprensiones como algo malo, pero en realidad son algo bueno. Dios nos reprende y nos castiga porque nos ama, porque quiere que progresemos, porque quiere que no seamos mediocres, porque quiere que nosotros no nos conformemos a este mundo, sino que vivamos en santidad. Y lo último que dice es que Cristo está fuera de esta iglesia. Cristo está fuera, hermanos. Tenemos que dejar entrar a Cristo, porque nosotros pensamos que Cristo está en la iglesia, pero Cristo no está en la iglesia. Hemos rechazado su ley, hemos rechazado a Cristo como el Hijo de Dios. Entonces, ¿cómo puede ser que Cristo esté adentro? Obviamente que Cristo no está dentro de la iglesia, lo decía, Cristo está afuera, llamando y golpeando, y probablemente por medio de este programa radial esté golpeando y llamando a esta iglesia cristiana que no quiere aceptar la ley de Dios. Entonces, ¿cuál es nuestra función? Aceptar, abrir la puerta de nuestro corazón a ese Cristo verdadero, sacar al Cristo falso, un Cristo hecho a nuestra medida, según nuestras propias opiniones, lo sacamos afuera y dejamos entrar a Cristo, quien quiere tener una comunión con nosotros. Cenaré con Él y Él conmigo. Es la comunión de Cristo con nosotros, la verdadera comunión. Y el versículo 21 y 22 dice, al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Cristo quiere una iglesia vencedora. La iglesia de la Odisea va a ser vomitada de la boca de Cristo, a menos que se arrepienta, que compre el oro, las vestiduras blancas, el colirio, la ley de Dios que nos muestra nuestros errores y nuestros pecados, para que Cristo, el verdadero Cristo, con su sangre pueda limpiarnos y hacernos vivir una vida nueva de obediencia plena, porque eso es lo que significa vencer. El que venciere se sentará conmigo, así como yo he vencido. ¿Cómo venció Cristo? Yo le pregunto a los pastores y a los hermanos cristianos que están escuchando este programa, ¿Cristo pecó alguna vez? No. ¿Cristo violó la ley de Dios alguna vez? Jamás. Así como Él venció, nosotros podemos ser vencedores. ¿Qué tenemos que vencer? El pecado. El pecado es infracción de la ley, escrito está. Así que, hermanos, a la carrera hemos terminado este programa, hemos redondeado este mensaje a la Odisea, hemos dejado sentadas las bases para interpretar este mensaje, que es un mensaje a la iglesia moderna, a la iglesia actual, a la iglesia presente. No hay más mensaje a la iglesia. Esta es la última iglesia y tenemos que arrepentirnos y buscar a Dios. Dios está llamando a su pueblo a formar parte de los 144.000. Escuchen este llamado, hermanos, y respondan, no a mí, no a un servidor, a Cristo, quien habla a través de su palabra. Gracias por habernos acompañado en este programa. Nos vamos a estar encontrando la próxima semana por la misma emisora, a la misma hora, para seguir hablando acerca del santuario del cielo, de la adoración celestial que aparecen en los capítulos 4 y 5 del libro de Apocalipsis. Un abrazo para todos y que Dios les bendiga.